Éxodo. Éxodo en hebreo en realidad se llama Shemot. ¿Qué es esto que ven aquí? Shemot. Shemot significa nombres. Veile Shemot. Y estos, los nombres de los hijos de Israel. Entonces, para no ponerle Veile, se le puso Shemot. En general es la primera palabra del libro, lo que se usó como el nombre. Bereshit es la primera palabra de Génesis. Vayikra, principio de Levítico. En este caso, Shemot es la segunda, y creo que sucede lo mismo en números. Y nada raro de Barim, ahí lo veremos. Pero bueno, Shemot entonces significa nombres, como pueden ver, y esto es algo que normalmente uso yo también para explicar algo poderoso. Vean, Shem es nombre. Ot es el plural, nombres, ¿ok? Pero recuerden que Ot es el plural femenino, o sea, eso indicaría que nombre en la tierra es femenino. Ahora, en español nombre es masculino, por eso uno dice el nombre, no dice la nombre, ¿verdad? Entonces, así como en español sucede, en hebreo también. Curioso que en inglés eso no suceda. En inglés las cosas no tienen masculino o femenino, todo es, o sea, o es hombre o es mujer o es it, cosa. Ahora puede ser hombre, mujer, un montón, 900 cosas más, pero bueno, it. Sí. Extraterrestre, digo. Entonces, ot es el femenino plural en hebreo. Im, que me va a poner mar, im es el plural masculino. Por ejemplo, en Elohim, ¿verdad? Él es poderoso, pero le agregamos, bueno, por si algo, la hey es Eloa. Aquí, Eile, si lo leo así, Eile sería estos. Pero, por ejemplo, vean si le pongo la baba aquí. Ve, dice poderoso. Y si le agregamos el plural masculino, ven que lo deja como poderoso, pero en realidad ahí dice poderosos o poderes. Porque en el poderoso están todos los poderes. Y como sería en inglés, él es him. Entonces, poderosos. ¿Qué otro ejemplo puedo poner? Porque tal vez el Elohim no sea el mejor. Con plural, es que es al que quiero llegar al final, entonces todavía no lo voy a decir. Ok, vean, malach, malach. Ven ahí, sería una kaf final por si algo. Malach, pero la kaf es la misma letra. La estoy poniendo así para poder después agregarle el im. Entonces aquí tenemos malach. Si le agregamos im, es malachim. Entonces pasa de ángel a ángeles. Estamos. Ok. Entonces, curiosamente, Shem en la tierra, porque la tierra es femenina, es una palabra femenina, como si aquí fueran, por decirlo así, nombres de mujeres. Shemot, obviamente está hablando de todos los nombres de hombres y mujeres, pero a lo que quiero llegar es como si en la tierra todo es femenino, en el cielo todo es masculino. Por eso el Padre se casa con la congregación de la tierra, a pesar de que en la congregación hay hombres. Recuerden que el hombre es representado en la escritura por unidad y la mujer por multiplicidad. Entonces, un grupo es una mujer. Un individuo es un hombre. Por eso, incluso los 144,000, que son varios, como son cabeza, van a ser reyes, son representados por Lot. Pero los muchos son representados por la mujer de Lot. Entonces, cabeza, cuerpo, uno, varios. Yahweh es uno. Entonces él se manifiesta como hombre, como cabeza. El cielo es cabeza. La tierra es cuerpo. Entonces, si le agregamos Shem, que es lo mismo que vimos aquí, que es nombre, al inicio de Im, que es el plural, por ende, como para escribir nombres, pero con el plural masculino, como si fueran nombres celestiales, sería Shemaim. Y esto es cielos en hebreo. Cielos en hebreo. ¿Qué significa eso? Que para entrar a los Shamaim se necesitan los nombres del Padre y del Hijo. Dos varones, dos nombres, por ende plural. La entrada al cielo es por medio del nombre del Padre y del Hijo, lo cual se manifestaría por medio del primero y el último. El primero vino como agua, representado por la Mem. El último viene como fuego, representado por la Shin. Y los dos predican el nombre del Padre y del Hijo para cruzar el mar, como el mar de juncos durante el Éxodo o el mar de vidrio, que es el firmamento en Apocalipsis 15. ¿Está claro? Y muchas cosas más. Pero empezamos con que el libro se llama Shemot, nombres. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Mizraim con Jacob, hombre, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los nombres. Qué curioso que el libro que se llame Nombres sea el libro donde Yahweh reveló el nombre por primera vez. Es el segundo libro de toda la escritura. Es el libro llamado Nombres. Y es el libro donde revela el nombre suyo, el nombre de Yahweh. Porque es el libro donde le mostró a Moshe su nombre, cosa que no había revelado antes. Y Éxodo termina, obviamente, entrando a la tierra prometida, el Éxodo. ¿Verdad? El libro no necesariamente, porque faltan 3 libros más que se escribieron acerca de esa historia. Y vemos que ese sería el otro nombre, pero estaría fuera de Shemot. En Números
Vamos a ver, en Éxodo aparece aquí. Bueno, es que como acabo de decir, el Éxodo, ¿verdad? Es la historia, pero hay 3 libros más que se escribieron ahí del resto de la historia. Números es donde aparece el momento donde Moshe le da el nombre Yahushua, pero él obviamente estuvo desde antes, en los otros libros me refiero, mencionado, y por ende lo tenemos aquí, Yahushua. Entonces, qué poderoso que Éxodo sea el segundo libro de toda la escritura, pero es el primer libro donde se menciona el nombre del Padre y del Hijo. Segundo libro, 2 nombres, y el libro se llama Nombres. Ha sido más poderoso. Entonces Yahweh con el título del libro estaba diciendo, aquí voy a poner los 2 nombres para que puedan llegar al segundo Éxodo, porque es el segundo libro que se llama Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Shimeón, Leví, Yahudá, Isachar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher. Vean que estos son los que Jacob tuvo con las concubinas, las siervas de Lea y Rachel, por eso están de últimos, estos 4, que representarían a las naciones al final de la historia. O sea, mi punto es, si vemos a las 12 tribus como toda la humanidad, estos serían las naciones. Estamos. Obviamente son de Israel y son de las tribus y lo van a seguir siendo. Mi punto es, si las 12 tribus las vemos como la humanidad entera, estos son las naciones y por eso está Gad y Asher, porque las naciones adoran a Gad y Asherá, la reina del cielo. Pasan en un puro pleito con el resto, guerra, y se creen los jueces de la sociedad. ¿Está claro? Lo que está en los nombres aquí. Rubén, Shimón, Leví, Yahudá, Isachar, Zebulón, esos son los que representan a los muchos. Y Benjamín a los pocos. Curiosamente, Benjamín fue el último hijo de Jacob, por ende representa a los de los últimos días, los que vienen en el fin de los tiempos y siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Dónde está el Cordero ahorita? A la derecha del Padre. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. ¿Está claro? Ahora, por nombres, si vemos aquí los significados, como para sacar un mensaje a través de la definición de cada nombre, sería: he aquí el Hijo que es escuchado, será adherido para alabanza de Yahweh, y habrá recompensa en el lugar exaltado, donde está el Hijo de la mano derecha, para que venga el juicio tras mi lucha, ¿verdad? Cuando Micael saca a Lucifer, que curiosamente es llamado Gad. Cuando haya juicio a través de mi lucha contra Gad y Asherá, o a través de mi lucha vendrá la fortuna y la felicidad. ¿Está claro? Dice, todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70, porque representan a todas las naciones, como acabo de mencionar, y representa que el pueblo de Israel sería esparcido por todas las naciones después de Yahushua. Había empezado desde antes la dispersión, pero después de Yahushua continuó y ya fue final. Dice, Yosef ya estaba en Egipto, que eso sería como decir, ¿verdad? Estos son los pocos, porque, vean esto, estos son los nombres de los hijos que entraron, como dando a entender los que van a poder entrar a la vida eterna, pero ya Yahushua está con Yahweh, pero ya el último va a estar con Yahweh cuando se dé la cosecha de los muchos y después puedan entrar también las naciones. Y los pocos en el medio, curiosamente acá. Curiosamente el 7 representa completitud y Benjamín es el 7º aquí, como para ya completar. Y sería como si fuera la congregación de Filadelfia. Las otras son las otras congregaciones, las otras 6, y estos son de las naciones, por eso no estarían entre las congregaciones. ¿Sí me explico? Murieron Yosef. Sí, yo por ahí. Sí, Yosef ya estaba en Egipto. Murieron Yosef, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Aquí está hablando de Egipto, históricamente, pero está profetizando de que cuando fuésemos esparcidos por todas las naciones, así como entraron 70, que representan todas las naciones, nosotros fuimos llevados a todas las naciones, que son 70, aunque hoy en día sean más países, y ahí nos multiplicamos hasta llenar las naciones, como Jacob le había dicho a Efraín, su descendencia llenará las naciones. Llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, numerosos como Efraín, fructífero. Fructificaron y se multiplicaron, que fue lo que Yahweh le había dicho a Adán y Eva, fructifiquen y multiplíquense, o sea, hicieron caso, muy obedientes. Entonces, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo. Esta fuerza que tenían fue parte de lo que el enemigo utilizó en contra de ellos. Es curioso que si no es una cosa va a ser otra. Estaban tan bien que Satanás llegó a donde el faraón y todos los demás. Esta gente va a tomar su lugar. Esta gente los va a sacar a ustedes de aquí. ¿Por qué? Porque es lo que ellos harían si tuvieran la fuerza que nosotros tuvimos ahí. ¿Sí me explico? Entonces la gente juzga de acuerdo a su propio pensamiento, opinión, estado, carne, etcétera. Entonces si roban, piensan que todos roban. Si mienten, piensan que todos mienten. Y acusan a todos de aquello que ellos hacen o desean hacer. Entonces, fuertes en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto,
se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Yosef. Aquí se interpreta dos cosas. Una, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo no iba a conocer a Yosef si Yosef fue súper importante? El punto es que no quiso reconocer a Yosef. Fue como si me vale quién haya sido él no es egipcio. Entonces, alguien que básicamente no reconoció todo el bien que Yosef hizo, le valió y por ende, cuando le llegaron a dar consejo de que esta gente se estaba haciendo muy fuerte, dijo, sí hay que hacer algo para detenerlos. Hay quienes interpretan que fue años después y que de verdad no conocía del todo a Yosef, pero una cosa es, ¿verdad?, no conocer a alguien personalmente y otra cosa es no conocer la historia. Los faraones de fijo tenían que saber la historia. Entonces, en el sentido físico no lo conoció personalmente. Y eso llevó a que no le importara históricamente. ¿Está claro? Un nuevo rey que no conocía a Yosef. Y si Yosef representa a Mashiach, un rey que no acepta a Mashiach, que no se sujeta a Yahweh. Y dijo a su pueblo, a los egipcios, mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él. Ahí estaban siendo astutos como la serpiente, pero no mansos como la paloma. O sea, estaban actuando como serpientes. Por eso Yahweh lo llama Rahab a Egipto, la serpiente o dragón del agua, del mar. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de esta tierra. Querían evitar que se fueran de la tierra para poder controlarlos y usar esa fuerza, pero tenían miedo de que con esa fuerza se volvieran enemigos, entonces necesitaban hacer algo para controlarlos y eso fue esclavizarlos, para que no se multiplicaran, exacto, poder mantener controlado el número de personas y eso es exactamente lo que está haciendo el sistema mundial, el nuevo orden mundial, igual que los egipcios. Por eso, entre otras cosas, Egipto representa este mundo. Que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces, vean cómo el enemigo está en contra de la multiplicación. El enemigo provoca división, escasez. A veces Yahweh permite la división porque a veces es necesaria, porque si no, si una manzana está pudriendo las demás, hay que cortarla porque si no, todas se van. Y por otro lado, la escasez a veces Yahweh la permite para que la persona le busque o para que no se pierda, porque a veces se pierden si tienen. Entonces, el enemigo va en contra de eso. Hay que tener eso claro. Y por eso la sociedad de hoy en día piensa muy así, porque se nos ha inculcado que multiplicar la familia es malo para la economía, o para la paz, o para otras cosas, la paciencia. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Recuerden que aquí Yahweh va directo al punto, entonces no explica mucho algunas cosas porque tiene que estar escrito así para nosotros entender lo profético. En el libro de Yashar se dan muchos otros detalles que aquí no aparecen y vemos que este fue un proceso largo. Primero empezaron a poner, necesitamos construir Pitón y Ramesés. Y entonces empezaron a poner ahí carteles, ¿quiere trabajar en construcción? Venga, trabaje con nosotros construyendo esas dos ciudades para el faraón. Entonces la gente iba, buscaba trabajo, se metía y al principio estaban trabajando israelitas junto a egipcios, pero como era un plan egipcio, lentamente iban poniendo a los egipcios de supervisores y se iban saliendo del trabajo duro y saliendo hasta que solo quedaron latinos, hasta que solo quedaron los hebreos trabajando, ¿verdad? Los israelitas y ellos como jefes. Y ahí empezaron a pagarles menos y menos y menos hasta que les dejaron de pagar y hasta les empezaron a pedir más trabajo del que hacían antes. Y así poquito a poco quedaron esclavos. Curiosamente, desde el inicio, la tribu de Leví vio que estaba rara la cuestión y no fueron a buscar trabajo. Tal vez por ser sacerdotes dijeron, no, a nosotros ya bueno nos mandó a trabajar. Eso estudiaron. Entonces, los levitas vieron que no sonaba. Entonces levitaron meterse al trabajo. Y cuando ya llegaron a la esclavitud, los egipcios, como vieron que los levitas nunca se metieron, nunca los obligaron a meterse. Entonces los levitas fueron los únicos que no pasaron esclavitud en Egipto. Muy curioso ese dato que yo creo que nunca se ha enseñado en el cristianismo, es particular, pero es la razón clave por la que Aarón y Moshe podían andar por ahí haciendo lo que fuera, porque eran levitas. ¿Sí me explico? Porque uno diría, ¿cómo si eran esclavos? Moshe tuvo tanta libertad de hacer esto y lo otro. Bueno, Moshe porque era el príncipe, ¿verdad? El principito. Pero Aarón ahí andaba también. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. No las pirámides, ciudades para almacenar. Pitón
y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así de bueno es Yahweh con nosotros. Y vuelvo y repito, cuando nos quieren hacer mal, Yahweh lo convierte en bien. Ellos querían hacer que se bajara la población, pues más se multiplicaban. Y recuerden, bueno, me estoy adelantando, entonces todavía no. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos, por eso Yahushua nos dijo que somos la luz del mundo, la sal, porque la sal no solo preserva, que es el punto principal, pero le da sabor a la comida. Entonces, si somos la sal del mundo, somos lo que le da sabor a este mundo. Por eso, mire. Entonces, le damos sabor y es por medio nuestro, por nuestra fe, que Yahweh preserva la tierra. Porque si solo hubieran impíos, la destruye. Dice, ¿para qué voy yo a tener esto aquí? Si no hay qué montón. Entonces, cuando él ve un justo por aquí, un justo por allá, un justo por allá, dice, ok, por ellos voy a dejar la tierra. Y por ende, los impíos viven porque, ¿verdad? Porque Yahweh nos ama. Entonces ellos también pueden vivir ahí. Ahora bien, es de ahí que los judíos sacan, entre otras cosas, que siempre tienen que haber en todo el mundo mínimo 36 justos para mantener el mundo entero existiendo. Entonces, cuanto más los oprimían, lo que iba a decir, la luz del mundo, cómo se encendían las luces de la menorá en el templo y demás, con aceite. ¿Cómo se saca el aceite de la oliva? Exprimiéndola. Entonces, con la presa, Getsemaní, que fue donde atraparon a Yahushua, donde él estuvo llorando. Getsemaní es la presa del aceite. Ahí él estaba siendo presionado por el Espíritu para que saliera la unción para nosotros, la Ruach HaKodesh. Entonces, cuando nosotros somos presionados es donde sale lo mejor de nosotros. Qué feo, pero es parte de... Por eso tenemos que pasar por las pruebas, por la presión que hace que ya salga lo mejor. Sale el aceite, sale la luz. ¿Está claro? Por eso, ¿cómo es que se encendía antes el fuego? ¿Verdad? Fricción, presión entre cosa y cosa, empieza a quemar, duele, ya hay luz. ¿Sí me explico? Entonces, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo. Qué curioso el ladrillo, porque recuerdan la primera vez que aparece el ladrillo en la escritura, incluso todas las veces que aparece el ladrillo en la escritura son negativas. El ladrillo representa al falso Mesías. Génesis 3. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra. O sea, en lugar de la piedra angular que es Yahushua, usaron al falso Mesías, que es el ladrillo. Está claro, como no tenían a Mashiach, usaron el ladrillo. ¿Qué construyeron con el ladrillo? La torre de Babel, la torre de confusión. Y ahí se separaron en 70 naciones después de 70 idiomas. Entonces, las 70 naciones hicieron la torre de confusión utilizando al falso Mesías. Y eso fue lo que sucedió en los últimos 2000 años. Como vino el Mesías, crearon uno falso. Como ya había una piedra, quisieron hacer un ladrillo y con ese ladrillo construyeron las doctrinas del mundo para ir en contra de Yahweh y de su verdadera doctrina y por ende dejando en confusión al mundo entero. ¿Está claro? Entonces vean cómo la primera vez que apareces en la Torre de Babel y la segunda vez cuando nos hicieron esclavos para construir Pitón y Ramesés. O sea, cómo el sistema hizo esclavo al pueblo de Israel y a los que son pastores y demás los puso a predicar del falso Mesías. Los puso a predicar mentira para hacer que otros cayeran en esclavitud también, hacer ladrillos. ¿Está claro? Con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dice, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Entonces, se dice en el judaísmo, creo que en el libro de Yashar también aparece, Cifra y Fua eran nombres quizá egipcios o apodos, pero eran nombres de Yochebed y Miriam, la madre y hermana de Moshe. Moshe todavía no había nacido, por si algo, pero las parteras a las que les habló el faraón fueron Yochebed y Miriam, la mamá y eventual hermana de Moshe. ¿Está claro? Cifra y Fua. Shifra, fair. Se puede ver como justa o como bella. Depende de contexto. Creo que es más de bella. Sí, bella. Belleza o brillante, brillo, belleza o brillante, esa sería Yochebed. Yochebed significa la estima del poderoso, sí, o él estimará, y la estima de Yahweh es hermosa. Quiero ver algo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto esta palabra la vez pasada, shafar, okay, sí. Que era como Sefer, ¿recuerdan? Solo que con Shin en vez de Samech.
y la otra era Púa. Púa, espléndida. Vean que solo en este verso aparecen estos dos nombres, Shifra y Púa. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. O sea, y yo sé que esto va a sonar súper estúpido, pero así vivimos en un mundo así, idiocracia. O sea, uno puede saber el sexo o género de una persona con solo ver. No hay que crecer, no hay que preguntarse a sí mismo, no hay que sentir algo, no hay que, ¿sí me explico? Identificar, no, hombre, mujer. Entonces, observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Y todas las feministas. Ay, qué duro. ¿Cómo van a saber si no ha decidido su sexo? ¿Verdad? Pero bueno. Observad el sexo. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Entonces, esto es interesante por varias razones. Una de ellas, vemos en la escritura que los impíos cada vez son más malos y buscan ser más malos que los anteriores impíos. Por eso vemos que, por ejemplo, Caín mató a Abel. Después vemos otras muertes hasta llegar a esta, donde ya es un extremo. Para el tiempo en el que estaban era el extremo que dice mate a todos los niños, pero deja a las niñas vivas. Nos vamos a un extremo todavía mayor cuando llegamos al tiempo de Esther y que dijo Hamán, vamos a matarlos a todos, todo el pueblo. Entonces cada vez iban tratando de matar más y más. Primero una persona, después unos cuantos, la familia, después no, todos los hombres, no, después hombres y mujeres. Entonces, nosotros deberíamos ser iguales pero con el bien. Lo bueno que hayan hecho nuestros antepasados, hacerlo mejor, agregarle a eso. Si es hijo, matadlo. Si es hija, dejadla vivir. Recuerden cuando vino Mashiach, Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, tratando de deshacerse de Mashiach. Por ende, aquí lo principal o lo más básico era, querían asegurarse de que no tuvieran fuerza, por eso iban a matar a los hombres. Querían que las mujeres eventualmente tomarlas ellos y así se iban a volver un solo pueblo. Querían bajar la población, repito, pero en el aspecto espiritual, ¿qué quería Satanás? Evitar que Yahweh visitara a Israel a través de Moshe. Sabía que iba a venir por medio de un hombre y por ende dice, maten a los hombres. ¿Está claro? Si es hija, dejadla vivir. Qué curioso que el nombre se llama Shemot, ¿verdad? Nombres de mujeres. Fueron las que sobrevivieron. Y en el primer capítulo de Shemot aparecen 2 nombres de mujeres, que eran las parteras, que salvaron al pueblo. Ellas fueron salvadoras del pueblo porque ellas no estuvieron de acuerdo con el faraón y dijeron, no, hombres, que vamos a estar matando nosotros a los hijos que estamos trayendo al mundo, está loco, ¿no, hombre? Entonces ellos lo salvaban, se lo daban y lo guardaban por ahí. Allá la familia lo que hacía con el hijo, pero era como no los vamos a matar nosotros. Se dice que Yahweh guardó a todos esos hijos. Esas personas iban y dejaban los hijos en un campo por ahí, la tierra se los tragaba y Yahweh les daba por medio de un ángel una piedra en una mano y otra en otra mano, una de la cual salía leche y de la otra salía miel. Entonces pasaban... hay quienes dicen que era del dedo que salía y que ahí viene el chuparse el dedo. Y que les creció tanto el pelo que les cubrió todo el cuerpo para que no les diera frío. Entonces, que les creció el pelo al nivel de que los cubría como ropa y de que tenían alimento, miel y leche. Cuando llegó el día de la redención, se abrió la tierra y salieron todos. ¿Se imagina qué lo que era? Habrá que ver si fue así. Pero el punto es, como decía, ellas no iban a estar de acuerdo con matar a los niños. ¿Pero qué hicieron con esos niños entonces? Porque eventualmente los iban a encontrar. Entonces, dice, pero las parteras partieron, temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Como dije, ellas dos eran, se considera, ¿verdad? La mamá y la hermana, por ende eran hebreas, no iban a matar a los hebreos. Aunque obviamente han habido hebreos que matan a sus propios hermanos. Mataron a Yahushua, el principal. Entonces, vemos que ellas no están de acuerdo y por ende ellas se vuelven salvadoras del pueblo. Y mi punto es cómo Yahweh las utilizó a ellas para que pudiera venir Moshe al mundo. A 2 mujeres muy importantes que solo aparece su nombre una vez. Shifra, Púa, que era hermosa, brillante. Y se puede ver como la voluntad de Yahweh, la Ruach HaKodesh y la sabiduría, que es la contraparte de la verdad, que es Mashiach. ¿Verdad? Yahweh, Yahushua, Ruach HaKodesh, sabiduría. Y qué curioso que sea belleza y brillante. La Ruach es bella y la sabiduría lo hace a uno brillante. Dice entonces, pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida a los niños? Las parteras respondieron al faraón. Esto que dijeron las parteras fue una forma de decirle, o sea, no es culpa nuestra, de verdad, nosotros tratamos, pero no se pudo. Pero también se dice que, o sea, a pesar de que están diciendo esto para salvar su pellejo, como dirían, también era verdad que a veces sucedía, porque las hebreas son mujeres muy fuertes,
comparadas con las mujeres de las demás naciones, entonces muchas veces daban a luz sin necesidad de ayuda. Dice, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Me da risa porque salvándose le mandan a las egipcias. No, pues que las egipcias no sirven para nada, pero las hebreas, usted no las ha visto. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Si me está oyendo algún egipcio, no estoy hablando del Egipto de ahora. Disculpe. Dice, dice, porque las hebreas, ¿verdad? Por si algo, ¿verdad? Porque sí, en serio, estoy hablando de las mujeres del mundo, no estoy hablando de Egipto geográfico. Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que llegue la partera. Antes que llegue la partera. Elohim favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. De verdad que me parece interesante ver que en el primer capítulo de Éxodo, que es tan importante como podemos ver, porque ese fue el inicio de la esclavitud, pero también de la redención. Porque así como se menciona que nos hicieron esclavos, se menciona que las parteras salvaron la vida de los niños. ¿Sí me explico? Entonces, qué curioso que se llame Shemot, nombres, Ot femenino, y aparecen dos nombres de dos mujeres que Yahweh las usó para eso. Elohim favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Entonces vean cómo, a pesar de que cuando nos estaban oprimiendo nos multiplicábamos más, a pesar de que Yahweh hace el milagro, no podemos solo esperar el milagro, también tenemos que hacer nuestra parte. Las parteras hicieron su parte porque eran parteras. ¿Sí me explico? Entonces, ellas dijeron, no, si a nosotros se nos da la oportunidad de salvar a estos niños, lo vamos a hacer. Aunque nos pueda costar la vida, hagamos nuestra parte. Como ya he dicho, si Yahweh nos dio a nosotros la capacidad de hacer algo, tenemos que hacerlo. No podemos decirle a él, ¿lo puede hacer por mí? Cuando uno no puede, es ahí donde es, Padre, por favor, porque esto se sale de mis manos, no sé cómo hacer, no tengo la capacidad ni de aguantarlo, ni de soportarlo, ya, ahí sí, que Yahweh haga un milagro. Pero cuando uno tiene la capacidad, o en este caso, también hay que orar como Padre, si tengo la capacidad y no me estoy dando cuenta, por favor, revélamelo, ayúdame. Porque me parece que no puedo, pero si usted me dice que puedo. Entonces, Elohim favoreció a las parteras, el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y por haber las parteras temido a Elohim, en vez de al faraón, por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Sus familias. Ahora, aquí se mencionaron dos parteras que serían las principales, pero obviamente habrían más. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden. Y qué curioso, ahora que la menciona la hermana, ella nos contó varias historias buenísimas de que en parte de algo similar, de cómo lo que hacen los doctores, lo que hacen los hospitales, lo que les piden a ellas y cómo ella en algunas cosas no ha podido hacerles caso porque sería para el mal de la mujer o del niño. Entonces ha tenido que ir en contra de, en varias ocasiones, por el bien de la mujer y de su bebé, similar a Egipto. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden: echad al río. Entonces cuando el faraón vio que no había forma de parar la multiplicación de los hebreos y ve que las parteras no hacen lo que él les dijo, o en su defecto, lo que les dijo no sirve porque ya las mujeres daban a luz de primero antes de que llegara la partera. Entonces él dice, echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija. ¿Verdad? Si hubiera igualdad, pero no. Hijos a morir, hijas con vida. Entonces, echad al río a todo hijo que nazca. Le da una orden todavía más fuerte. Ah, ya nació, ya vivió, que échelo al río para que se ahogue. Recuerden que el río es el Nilo. El Nilo se consideraba, era ¿cómo se le llama? Las venas y la sangre, el sistema, se me fue la palabra, pero era como la vena y la sangre de Osiris. Y también era visto el mismo Nilo como un dios. Entonces el Nilo era un dios. Si le están tirando los hijos de los hebreos al Nilo, es un sacrificio para ese dios. Empezaron a sacrificar a los niños para el dios del Nilo. En la religión egipcia antigua, el dios del Nilo es Api. Api también, bueno, lo ponen así, era la personificación del río Nilo que se llenaba cada año. Entonces, cuando enviaban los niños ahí, los estaban sacrificando, ofreciéndolos a Api, similar a como después los ofrecerían a Moloch y Kium. Qué curioso que Yoná es tirado al mar para matarlo, se lo traga un pez y el pez no puede digerirlo, lo vomita. O sea, el dios pez, Dagón, el poderoso de este mundo, el mar, no puede contra los de Yahweh o contra Yahweh. Así como echaron a Moshe en el Nilo para que se ahogara, entregándoselo a Api, pero Yahweh lo sacó de ahí para salvar al pueblo. Entonces el faraón dio a todo su pueblo esta orden, a todo su pueblo. O sea, los egipcios, si veían un niño, vamos para el Nilo, ni lo pensaban. Echad al río a todo hijo que nazca y preservad la vida a toda hija.